Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectivas desorientadas. Bueno, seguimos transmitiendo en un momento álgido del mundo, quizás caen bombas atómicas, quizás se acaba el mundo, pero nosotros seguimos aquí y presentando un nuevo inicio, el inicio de una tercera temporada. Evidentemente no es un principio como cronológico porque estamos en mitad de año, no tiene ningún sentido empezar algo nuevo en este momento. Yo nunca entendí por qué era la tercera, ¿viste? Y además se acaba el mundo, entonces no tiene aún menos sentido. Pero estamos iniciando una nueva temporada, vamos a hacer unos cambios de imagen, cambio de estructura. Estamos en manos de un community manager que va a intentar hacer lo imposible con nuestras personas que no se adaptan a ningún tipo de posibilidades de ser cool en las redes sociales. Y en estos cambios de estructura vamos a veces tener invitados. Se llamará Llegué tarde con visita y partimos efectivamente de esta manera. Patricia, preséntanos el invitado de hoy. Paloma. Patricia Paloma, esta asociación con la que todos aprenden a vivir en algún minuto. Bueno, tenemos de invitada, una invitada estrella que hemos querido invitar hace varios días, varias sesiones a este programa. Nos acompaña hoy día nuestra querida amiga Paulina Chávez, con quien tenemos una larga trayectoria de trabajo común y de espacios institucionales comunes en el mundo académico. Paulina es psicóloga también, es clínica también, y bueno, es académica y es parte de los interlocutores que hemos tenido siempre para poder pensar este programa también. Así que, bienvenida Paulina Chávez. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz. Gracias. Bueno, Patricia, y de Paloma, perdón, ¿de qué nos hablaremos hoy? Hoy día vamos a tocar un tema un poco tardío quizás, porque esto ocurrió realmente la semana pasada con mayor intensidad. Tuvimos la detención de Cristina Kirchner y con eso yo diría que se completa un ciclo de persecuciones legales, ¿no?, a expresidentes o políticos en América Latina del mundo progresista. Y bueno, lo de Cristina fue particularmente llamativo por cómo moviliza a la sociedad argentina a un nivel muy importante, inclusive más que el propio rechazo a Milei. Uno diría que las manifestaciones más grandes que vivimos o vimos en Argentina fueron efectivamente en apoyo a Cristina Kirchner después del fallo último que la declara definitivamente presa y la sentencia a 6 años, y también la saca de la escena política en teoría para siempre. Y sí, yo digo en teoría, porque creo que es el mejor favor que le pueden haber hecho, ¿no?, a Cristina, porque esto llevó a convocar a toda la oposición, al menos articular a los peronistas, y hoy se veía en las manifestaciones en Buenos Aires las calles atestadas de gente. Y bueno, tiene que cumplir presidio domiciliario en un apartamento donde no puede salir al balcón. Ella dijo, menos mal que no tengo plantas, porque si no, ¿qué iba a hacer? No, imagínate. O sea, me parece increíble que no pueda salir al balcón. Vos me decís está presa, pero bueno, hasta los presos salen al patio. Bueno, ella podrá salir al balcón. Y lo interesante es que, claro, que alquiló un apartamento en pleno cono urbano de Buenos Aires donde se pueden congregar muchas personas. Yo pensé y dije, ¿y si Milei, que tiene derecho como presidente, le anula la pena? ¿Qué lío hubiera sido? ¿Hubiera aceptado eso? Porque realmente yo creo que le hicieron un gran favor al peronismo argentino, ¿no? Sí, lo revitalizaron, ¿no? O sea, le dieron la inyección porque ahora no van a parar. Y vamos a ver qué pasa. Y en octubre hay elecciones. Hay que ver qué impacto tiene esto en las elecciones de octubre. Sí, seguro, ¿no? lo va a tener. Yo tengo 2 preguntas, que estoy menos informada que ustedes de la señora. Uno, ¿son 6 años que no va a poder salir al balcón ni a ningún lado siempre? ¿Va a estar encerrada para siempre? Teóricamente está condenada a 6 años de prisión. No sé cómo es en Argentina la cosa. Pero si se porta bien, ¿qué pasa?
Porque puede haber una rebaja. Tiene una cosita en el tobillo. Tiene una tobillera. ¿Y cómo se sabe que alguien se porta bien en su casa? No sé. A propósito del Porque espacio se privado. viene el reality Cristina. Ah, pero Sí. por supuesto. ¿Te por imaginas supuesto. eso? Y la segunda pregunta, pero está muy en serio. Ujú. Que alguien de acá me explique qué diablo del peronismo, que yo de verdad he leído y todo no entiendo. Es como una bolsa de gato. Pero Wow. Paulina, Muy preguntas grande para cosas eso. que son bien complejas, ¿no? Eso es Porque- como es un programa, varios programas enteros. Pero lo pregunto en serio, lo primero era pura zapa nomás, como 6 años encerrado en tu casa. Tuvimos 2 con la pandemia. Pero bueno. Tuvimos 2, sí. Sí. Mira, si yo estaba calladito porque tengo la misma pregunta. No Mucho es- no sé de todo este mundo político Porque argentino. pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, no Sí, sé. el peronismo es un movimiento que abarca fuera de las posiciones ideológicas, yo diría que encarna, digamos, algo muy complejo que implica una cierta forma de interpretar primero al mundo pobre, ¿no? Sí. En el fondo es un movimiento dirigido, digamos, al las mundo clases más pobre, a las populares. clases populares, más que incluso a las de los trabajadores, ¿no? Yo diría que aborda más que nada fundamentalmente esta idea de los descamisados y que ha tenido y que tiene dentro de sí versiones más de derecha, versiones más de izquierda, versiones cristianas, versiones que no lo son, etcétera. Claro, que ¿no? eso en Chile es más loco, porque Menem se decía peronista, por ejemplo. No, es muy loco. Para Un nosotros los peronista chilenos es liberal. incomprensible. Claro. Claro, es incomprensible para nosotros. Siempre Ahora, fue. yo creo que hay una cosa interesante. A mí lo que me llama la atención del peronismo es la concepción de Estado, la concepción de... Es un partido capitalista, pero de un capitalismo industrial y de una búsqueda del equilibrio, eso es lo que dicen en teoría, entre el capital, la industria y el trabajo. Y que ha sido en el periodo de Kirchner, sobre todo el periodo de Néstor Kirchner, fue un periodo importantísimo porque viene después de Menem y reacomoda, instituye de nuevo un ordenamiento del Estado con una cantidad de leyes que benefician justamente a las clases más desfavorecidas, ¿no? Entonces creo que representan, no encarnan un Estado potente, fuerte, que va en contra de todos estos intereses que han expoliado al Estado, ¿no? A mí me parece bien interesante, efectivamente bien complejo entenderlo. Oye, tengo entendido que Perón quedó exiliado en algún minuto Sí. y manejó un poco toda la política desde allá. Exacto. Y hay cierto paralelismo que intentan hacer con el hecho de que Cristina quede fuera, que el kirchnerismo y peronismo se vuelve a aliar un poco con su figura cuando en un momento estaban más o menos todos peleados. Exacto. Pero, ¿tú crees que esa épica va a lograr realmente generar una oposición potente, una resistencia, o todo porque todo parece desvanecerse últimamente? Yo como no lo sé, Cosas no lo sé. prenden y vuelven a caer. Yo tampoco lo sé. La verdad es que en el caso brasileño, la detención de Lula sí significó efectivamente un repunte de las ideas de Lula y con ello logra también ganar la presidencia en un punto, ¿no? Ahora yo no sé bien, porque la verdad es que es muy desconcertante en general el panorama actual de la Argentina, ¿no? Que creo que es algo que hemos conversado en otras ocasiones, ¿no? Milei se encarga de capitalizar un malestar, ¿no? Que es un malestar económico, un malestar social de un sector mayoritario y que hoy día, según los sondeos, y de hecho en la última elección que hubo, volvió a arrasar, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo, yo no sé si la oposición tiene herramientas para oponerse a algo que ya está instalado en el sentido común, que es que en el fondo la gestión de Cristina o la gestión del justicialismo en general es una gestión corrupta. Porque eso es una gran discusión, ¿no? Porque en el fondo también eso tiene que ver con la sentencia. Ahora, es increíble porque Macri, por ejemplo, tiene una cantidad de juicios por corrupción y no pasa nada. Milei en este momento por el asunto Libra tiene también una cantidad de juicios abiertos, y no solo en Argentina, sino también en el exterior por el tema de las criptomonedas. Entonces, O sea, Marine Le Pen fue también, está juzgada por corrupción. O sea, en el fondo hoy día lo que tenemos es como lo que decía Nicholas Rose, ¿no? Como esta idea de que hay autoridades en el Estado
elegidas democráticamente, que están bajo el constante cuestionamiento de los aparatos judiciales. Finalmente son los aparatos judiciales los que hacen la política, ¿no? Y en ese sentido la discusión con respecto al lawfare a mí me parece que es una discusión importante, porque es una forma de hacer política. Es una forma de hacer política que no necesariamente tiene que ver con la justicia del pueblo, sino que tiene que ver con cómo se van moviendo los poderes fácticos, y los tribunales están a disposición de esos mandatos, ¿no? Bueno, Entonces, nosotros tuvimos acá nuestro lawfare con Jadwe, ¿no? Sí, el lawfare que todavía está. De hecho, acaban de darle a Daniel la libertad durante el día, ¿no? Exacto, en la noche tiene reclusión nocturna. Es decir, eso no dice que efectivamente no cometió los delitos, lo que dice es que en el fondo de alguna manera se flexibiliza el régimen que tenía y se transforma en un peligro un poquito menor para la sociedad, porque parece que los delitos de noche que tenía que cometer Daniel, no sé por qué tendría que ser de noche, además, ¿no? Que se le acusaba de delitos municipales, digamos, de gestión. No tiene ningún sentido la reclusión nocturna para un político. Ahora, es un problema efectivamente generalizado, porque tú lo ponías como un tema, bueno, que atañe a los progresistas, pero decías que efectivamente Le Pen también está con lo mismo, o sea, con una especie Bolsonaro también. Movimientos de fondo europeo, ¿no es cierto? Y ella que dice lo mismo, dice que ella está perseguida por una justicia ideologizada. Bueno, lo que se sabe es que estos tres jueces que de la Suprema que terminan de ratificar la sentencia, comen asados en la casa de Macri, o sea, es muy sabido eso, y no tienen mucha credibilidad, digamos, ¿no? Y justamente se hace a puertas de que en octubre son las elecciones parlamentarias, donde los famosos libertarios no tienen la mayoría en el Parlamento, y esto va a ser muy importante. Yo creo que los efectos de si esto realmente rearma el justicialismo en Argentina lo vamos a ver ahora en las elecciones del próximo octubre, ¿no? Si se mueve algo. Claro, pero lo que se cae es esta fantasía que yo creo que en particular al mundo chileno le cuesta mucho, ¿no? Le cuesta mucho pensar que efectivamente los tribunales de justicia están al servicio de una clase. En este país eso es muy difícil de conversar, ¿no? Cuando la justicia opera políticamente como lo ha hecho, como lo hizo en el caso de Daniel, como lo ha hecho en muchos otros casos, en general la gente tiende a tener la necesidad de resguardar este lugar, ¿no? Como un lugar donde la ley existe, ¿no? Y que es justa. Y en realidad lo que se ha demostrado es que efectivamente un poder del Estado como son los tribunales de justicia en ningún caso están por fuera. No, y lo doloroso es que no es solo que además, claro, hay nuevamente unas clases políticas que mueven hilos por todos los poderes, digamos, pero que ponen en jaque directamente la democracia. Porque al final es otro eslabón más de la democracia que está mermado, que no está funcionando, que no es creíble, y las personas a veces están empezando a estar cansadas de la democracia, de su ineficacia, de su imposibilidad de mostrar tanta corrupción, de mostrar tanta humanidad dentro de todos los cuerpos que la componen. Eso es muy grave. Sí, yo creo que eso saca, y la derecha saca mucho rédito de eso, porque también aquí hay casos de jueces, en fin, que están metidos en líos más o menos importantes. Y eso de decir que en realidad los políticos, la política o incluso lo político es sinónimo de una estafa, de un engaño, ¿no? Permite que aparezcan estos caudillos, ¿verdad? Que son individuos que, bueno, no van a engañar o que van a limpiar, ¿no es cierto?, a todos estos ladronzuelos, digamos, porque básicamente tiene que ver con eso, con robar dinero, ¿no? Con robar dinero de la gente. Robarse los impuestos. Robarse los impuestos de todos, claro, en fin, y eso es un daño tremendo en la política. Se empieza a pensar que si tú centralizas más el poder, o sea, si queda solo en manos de Trump y Musk, por ejemplo, hay menos posibilidades de que se les vaya a las manos, pero en realidad perdemos todo lo que la democracia nos da, que es la posibilidad de equilibrar tantas cosas, pero está puesto en juego. O sea, lo que está claro es que hoy día cualquier candidato que haya, que nosotros pensemos que efectivamente puede hacer un frente a lo que significa el avance del fascismo, primero va a pasar por un proceso judicial, yo creo, a esta altura. O sea, tenemos Correa, Evo Morales, o sea, Cristina Kirchner, Lula. O sea, ¿qué le falta? Los demás Dilma se murieron. Rousseff.
Dilma Rousseff, que fue por excelencia un golpe blanco, ¿no? de judicial, más pero lo simpático es cuando ellos cuando la derecha ocupa que ellos son víctimas de lawfare, ¿no? Ellos que instalaron esta forma de hacer política, cuando se trata de Marine Le Pen, entonces no, ahora hoy hay lawfare. ¿No? Como claro. Que es impresionante esta capacidad que tienen de hacerse de conceptos que en algún minuto se usaron para hacer la denuncia, para efectivamente instalarse como víctimas de esa misma trampa que ellos crearon, ¿no? Oye, ¿les parece que pasemos al concepto para ser mejores personas? Dale. Pidámosles a ese uno que nos explique de qué se trata el love bombing. El love bombing es una táctica manipulativa donde una persona abrumada a otra con muestras excesivas de afecto y atención con el fin de ganar su confianza y control. Esta estrategia puede ser utilizada para manipular emocionalmente a alguien, creando una dependencia o sumisión. Es importante estar consciente de esta conducta para poder identificarla y protegerse de sus efectos negativos. Estamos fritos, no podemos conocer a nadie. Yo debo decir que estoy un poco necesitada de los bombing. Porque estuve leyendo. Y mi teléfono es. mi correo. Mi correo. No, de verdad. Pongan en el subject love bombing. No, porque aparecían ejemplos como te lleva flores, te dice puras cosas lindas todo el rato, dice que eres muy, muy importante para él o para ella, y era como, wow. Pero por supuesto. Ahora pero ojo, que te podrían engañar. Tema. Sí, es extraño eso, ¿no? Porque está como la paranoia de que eso puede ocultar, ¿verdad? En realidad una manipulación y qué sé yo, ¿no? Eso es lo que creo que es el meollo del asunto, porque los signos visibles, bueno, yo quiero un poco de los bombing, aviso. Obvio, ¿a quién no le gusta que le llegue un ramo de flores? Sí, pero lo que no dijo ese uno es que en el fondo el concepto te dice que la manipulación tiene que ver con que llega una persona, te trae flores, te lee un poema, todas las cursilerías que se te puedan ocurrir. Eres su mundo, te da el amor eso ya y me todo, asusta un poco. Pero para luego empezar a hacerte ghosting, desecharte, maltratarte. Ese es el segundo lado que aparece del concepto. Pero pero eso es una posibilidad. Uh-huh. La otra es que no es que desaparezca, porque decir ghosting, ya se me da risa, todo en inglés me carga, bueno. En mi época era se echó al pollo. Sí. Se borró, decíamos. Claro, me dejó pagando. Ya. Me dejó pagando. O me dejó plantada. Me dejó plantada. Sino que te empieza a alejar de los otros, porque te quieres solo para él. En el fondo da cuenta de un tipo como muy frágil, muy hijo, muy guagua, ¿no? También. Pero claro, lo que pasa es que es terrible, porque efectivamente, como decía Albana, bueno, entonces voy y es simpático y claro, ahora, si en la primera cita te dicen la verdad es que te amo y quisiera vivir contigo mañana. Bueno, uno sospecha, ¿no? Claro, y diría, bueno, como soy yo, que soy un poco también así, diría, bueno, es intenso. Es intenso. Diríamos, es muy intenso, muy energético, ¿verdad? Pero cree en el amor, así, sí, intensamente. Eso me parecería muy bonito, porque como... Además, yo me pregunto, siempre la posibilidad de engaño está presente, o de decepción del otro también. Entonces, con ese criterio nunca vas a conocer a nadie. O sea, siempre se puede echar al pollo. Pero cuando obvio, quiera. En cualquier momento. Claro, porque estos conceptos, como decíamos la vez pasada, como que siempre están describiendo una relación utilitarista, siempre están describiendo a un narcisista, siempre están yendo a ese tipo de relaciones, como si, o sea, y después, claro, hace que el que se desaparece al tiro, no, es que me hicieron los bombing, cuando no es tan simple, hay tantos matices entre medio de las cosas que pueden, de lo que puede pasar. Pero me acuerdo que la vez pasada hablábamos de algo que me resultó interesante, que decías tú, Paloma, que tenía que ver con que era, como decías tú un poco, es choro esta gente que todavía está un poco enamorada del amor. Uh-huh. Después, claro, si tú eres realmente el objeto designado por esa persona y si realmente te ve, si realmente las cosas que te dicen en el fondo tienen que ver contigo, ya, eso es otra cosa. Pero a veces es verdad que entramos como en el teatro interno de las personas nomás, que al principio creen amarte, creen querer dártelo todo y después se dan cuenta que no y se mandan a cambiar y chao, y se acaba ahí. Y esas cosas pasan.
Claro, esas cosas pasan. Lo que a mí me llama la atención es esta como compulsión a crear categorías para cosas que pasan en la vida y que a todos nos han pasado, como que el otro te dejó de hablar, que peleaste con el amigo, que parecía muy prometedor el asunto, después se echó el rollo. Es como crear categorías que además son de una suerte de psicología así silvestre, ¿no es cierto?, que además te asustan en el encuentro con el otro, como si eso ya no estuviera suficientemente dañado. Entonces eso me llama la atención, esa obsesión con las categorías, ¿no? Con el nominalismo así de todo. Y todas las palabras que dijiste antes ya servían para identificar ciertos tipos de conductas. O sea, uno conversaba sobre eso. La psicologización da otra cosa. Claro. ¿Pero qué cresta está pasando que hay que psicologizar todo? Porque a mí también me llama la atención, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Cualquier palabra en inglés para designar cosas que ya ocurren, que son en las relaciones pueden pasar, pero que es necesario categorizarlas, ¿no? Poner casilleros que tienen que ver con el narcisismo. Son ciertas derivas del cientificismo, en el fondo. Es una locura. Porque no basta con el narciso maligno y todo eso, no. Ahora hay como... No es el sujeto, es como el love bombing, es lo que hace el otro. Exacto. Pero es como una suerte como de diversificación de la psicopatología a partir de los actos cotidianos, ¿no? Como una suerte de pulsión etnográfica donde efectivamente toda conducta debe tener un concepto, ¿no? Y en particular en a mí me llama mucho la atención que en realidad haya tan poco hoy día en el presente, en general en las personas cuando uno habla, tan poca posibilidad de entregarse a una relación sin saber o sin tener la garantía de que eso va a terminar en algo que nadie sabe qué es lo que quieren en que termine, en un matrimonio, por 50 años, en alguien que te cuide cuando estés viejo, no sé cuál es el horizonte. A mí me parece que el love bombing es una manera de advertirte sobre que de que alguien te quiera o quiera estar contigo apasionadamente desde ese primer momento es sospechoso. Por un lado, y las cosas hermosas como esa te pueden dañar profundamente. Pero esa es la definición del amor también. Sí, fíjate que hay cantidad de cosas de los psicólogos, por ejemplo, que escuchaba, ¿no? Es que la gente tiene que aprender a decir no, a decir así, a decir así. Y yo decía, bueno, ahora lo más difícil es decir sí a algo en realidad, porque nadie quiere vincularse con nadie, porque siempre te pueden joder, te das cuenta de antemano. Pero esta psicologización tiene el intento como de intentar controlar cada vez más, todos somos expertos en relaciones humanas, todos. Y el autocuidado. El autocuidado. Y con lo que tú decías, Pauli, ¿qué pasa? Que en el amor uno tiene el riesgo de sufrir. Y esta sociedad busca permanentemente evitar que las personas sufran. Sí. Controlar, saber, premeditar, poder prever y que nunca te pase que te arrojes en una cuestión donde no sabes qué chucha va a pasar. Pero eso, además que esto se cagó toda la música cebolla, que yo amo tanto, es un género que a mí me encanta. A mí también, y los boleros ni te cuento. O sea, yo lo que encuentro es que esto es incertidumbre, te corta las venas. O sea, yo lo que quiero es hacer un spoiler de la vida. A mí me gusta hacer spoiler de la vida. Lo sabemos. Sin duda, si uno se va a enamorar, eventualmente va a sufrir. Pero es que eso es interesante. No, por favor, qué horror. Pero Paloma, ¿por qué así tan violentamente? Es un temazo clínico. No lo digas a los oyentes. Pero escúchame, te van a demandar porque eso no se hace. Pero es que es un gran problema en la clínica eso. Totalmente. Porque efectivamente parecería que nadie quiere pagar el mínimo costo, o no sé si es un costo, pero la cuestión del sufrimiento. Yeah. Y a veces yo me he visto decirle a pacientes, bueno, pero esto es parte de la vida. O sea, usted está en esta situación, obviamente que eso produce sufrimiento, pero esa experiencia hay que atravesarla también. Y porque el otro es otro, y además porque las formas que tiene uno para poder construir una relación de amor, creo que era de Benedetti este verso en que decía como en cuestiones del amor hay muy pocas cosas por inventar, ¿no? Uno aprende también a lo largo en la adolescencia, en la adultez, cuando ya empieza más o menos a tener una forma de ingresar y uno puede reconocerla, ¿no? Una forma de ingresar, una forma de seducir, que a mí eso sí me parece mucho más grave, que es que en el fondo la gente no sepa qué es lo que tiene para dar, ¿no? Porque hay gente que tiene para dar formas de aproximarse a la relación y eso implica, no sé,
me mudo mañana, preparo desayuno, distintas indicaciones que tampoco son tan creativas, y evidentemente si uno busca una repetición, va a encontrar esa repetición en tu pareja, probablemente hizo lo mismo con la anterior, con la que siga. Porque en realidad tampoco hay tanta creatividad en lo que supone construir un vínculo, empezar un vínculo, sostener un vínculo. Quizás aparece la creatividad en cuestiones que tienen que ver con la relación con uno mismo, pero en la relación con el otro uno tiende a construir ciertos patrones que también simplifican la vida, ¿no? Que implica cómo yo te involucro en mi vida, tengo ciertos lugares para ponerte. Y esa, evidentemente, en algunos casos, y ojalá que mucha gente viva al menos una vez en su vida un amor apasionado. Y una experiencia de decepción, por favor. No, pero además, pues eso está garantizado. No, ya, eso está uno garantizado. nació ya. Eso es parte del Sí, spoiler, pero estas cosas parecería que están hechas justamente estas definiciones para que tú estés anticipándote a cualquier experiencia decepcionante, ¿no? De antemano. Y se me ocurre otra cosa, Miguel, que ando creativa hoy día, porque es una mezcla entre... Otra epifanía. Entre psicología y la pedagogización de la sociedad, Estoy ¿no? de acuerdo. Porque en el fondo uno siempre es un aprendiz porque te están enseñando. O sea, no es solo que hay una definición, sino que hay una suerte de maestro, en este caso nuestro Yo te querido diría, uno que dice... Ojo acá, cuando pasa esto, no sé qué. Esto se llama psicoeducación del amor. Psicoeducación emocional. Exacto, esta es la psicoeducación emocional. Pero 2.0. 2.0. Recalcati, ¿te acordás cuando hablaba del testimonio del padre, en un libro que él tiene que es bonito, decía que lo que es importante el padre nunca va a ser justamente esa pedagogía o esa cosa que te dijo, oye, ojo, eso, no ten cuidado con esto, porque eso nunca debería ser lo que te va a mover después. Lo que te movía era la pasión del padre, o sea, la pasión de esa persona. O lo que no dijo. Cómo vivía. Y lo que queda como una pregunta. Lo que hizo. Cuando no lo veías, lo que hacía afuera, lo que lo llevaba al mundo, pero no lo que te prohibía o el consejo, que en realidad... Es una cosa cognitiva que te impide arrojarte a una experiencia donde vas a tener que vivir ciertas cosas. Sí, no es el saber. No es el saber. Una pasión o un fastidio por algo o alguna cosa, no una acción en todo caso, como dice la Paloma, un hacer. Un hacer que moldea cosas, ¿no? Evidentemente nada tan nuevo. Ahora, yo creo que ahí hay un punto con que la gente tiene la necesidad constante de creer que puede inventar cosas todo el tiempo, todas creativas, y no logra identificar que efectivamente hay algo bello en que uno sepa más o menos qué es lo que tiene para ofrecer, para seducir. Yo creo que un adulto se define ya cuando alguien sabe más o menos qué es lo que tengo para dar. No tengo una cajita con unas cositas brillantes que quizás a ti te pueden seducir, y si no, bueno, pasemos al otro, ¿no? Y además esta cuestión del enamorado del amor, que a mí me parece que igual hay que rescatar, ¿no? Como que en el fondo es importante que alguien sienta algún tipo de necesidad o deseo de participar en la dinámica amorosa y en las prácticas amorosas, diría Barthes. Arrojarse al río. Yo creo que en la actualidad hay una especie de pereza muy grande de participar de prácticas amorosas en los sujetos. Pero hay un tema de sobrevaloración, además de una fragilidad que todos tenemos. Sí, ¿no? pero también una pereza, ¿no? Sí, si no tengo las garantías, no está firmado el contrato. Ya nadie se muere de amor, dice Levailú hace rato, ¿no? Sí, es una pereza. A mí me da la sensación que es como una pereza. Sí. De las prácticas, imagínate, ¿qué sería de fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes? Se muere. Sí, con esto del love bombing, ¿no? No podría haberlo escrito. Donde hay fragmentos hermosísimos sobre la espera, fragmentos hermosísimos sobre la desilusión. O sea, es un libro maravilloso porque lo que encarna es un discurso cultural sobre el amor, del que todos participamos. ¿Qué sería de Werther? La cosa es que de todo el arte, ¿no? El arte del romanticismo. Sí. El tema es que son vivencias y parece que está faltando eso a veces hoy. La pantalla, el exceso de información, la saturación, estar todo el rato en una cosa media intelectualizada y al final siempre, o sea, que genera estas ansiedades
premonitoria. No, es que si hago esto, imagínate me hacen los bonging, puta, no, entonces mejor me quedo en casa. Y mejor, no sé, hablo por Discord. Y al final, lo que falta son vivencias, son experiencias, y que es donde uno va comprendiendo el mundo, además. Eso es lo... Y lo peor es que nos encontramos en las consultas con sujetos, efectivamente, huérfanos de vivencias. Y que hay que trabajar para que puedan construir al menos una experiencia. Pero lleno de conceptos muertos. Exacto, Los buenos son muertos. capaces de hablar y hablar y no viven nada. Nada. Le tienen pánico a la vida. Es como si fueran discapacitados de la vida. Y cómo alojar al otro, la otra del otro, que sea la Palo, ¿no? O sea, como... Que, claro. ¿Cómo protegerse de eso? Si eso es lo que te da vida, ¿no? También, el poder enfrentarte a eso. Además hay personajes del amor que a mí me parecen alucinantes, que tampoco habrían existido. Imagínate Frida Kahlo. No, esa otra que los bombing. O sea, Camille Claudet. O sea, que esculturas y esculturas hechas en función de una decepción amorosa, ¿no? Igual tengo la impresión que siempre el Love Bomber es hombre, ¿no? Pareciera que siempre el personaje narcisista es varón. Como que tiene esa afiliación con el tema del género leído en esa clave. Está también. buena eso. Sí, como los hombres narcisos. O sea, los hombres valen callan pin bombín. Así como, si son malos, son malos. Y si son extremadamente seductores, son malos también, ¿no? Como, no hay cómo ser bueno, Felipe. Y va también junto con una... Sí, toda la generación con un tema... Tú eres la excepción, Felipe. Sobre el tema de la violencia. Sobre que todo es violento. Todo es violento. Que todo es violento, que no se debe sufrir, o sea, yo he visto, igual en consulta, personas que tienen como relaciones de pareja que son de un sufrimiento tremendo porque tienen que ser demasiado empáticos, porque la responsabilidad afectiva debe ser permanente. No, ese es otro capítulo de la responsabilidad afectiva. O porque tenemos que hablar. Y todo lo tenemos que hablar. Todo lo tenemos que hablar. Que contar. Es un contrato permanente. Qué cansancio. Sí, una relación contractual. Eso aburre. Sí. Bueno, sigamos. ¿Les parece que pasemos al tema de hoy? El tema de hoy. Ya, vamos. Bueno, y va un poco de la mano efectivamente con el concepto de los bombing, porque vamos a hablar de intimidad. ¿Qué les parece? Bueno, vos me vas a hacer bullying. Porque yo voy a hablar de Hugo Bleichmann. Bowling. Eso es como un Goya. Me van a hacer bowling. Me va a decir 8 bombing. Esto es 8 bombing. Porque yo me encontré hay unas cositas de Hugo Bleichmann, y como hablo mucho de Silvia Bleichmann, ustedes me hacen bullying. Porque solo Bleichmann. Y se ríen de mí. No, mira que leo otras cosas también. Pero bueno, me pareció interesante. Porque a propósito de la intimidad, dice que lo que genera o construye la intimidad es la diferencia. Es un espacio habitado donde surgen intercambios, pero el foco está en la diferencia, un sentimiento de unión que surge en el seno de una diferencia percibida. Es interesante a propósito incluso de los bombing, porque también se puede interpretar de que no se tolera la diferencia o no se tolera al otro, ¿no? Y es placentera, dice, la intimidad porque no anula la diferencia. Y que hay que diferenciarla, de la fusión, ¿no? Hay que ponerlo en la diferencia. A mí me gustó la definición de Hugo Bleichmann. Yo asocié intimidad, inmediatamente pensé en redes sociales, ¿no? A propósito de la exposición de algo, ¿sí? Pero luego, claro, también me puse a leer, hice la tarea y qué sé yo, y creo que eso tiene que ver más con un enfoque jurídico y en el enfoque liberal burgués de la diferencia entre lo privado y lo público. Porque efectivamente lo privado no es lo mismo que lo íntimo. No. Hay un ejemplo así como, imagínense, tengo una iniciativa empresarial íntima. Va a ser un sex shop. No funciona. No, es privado. O cuando oro tengo una oración privada, una comunicación privada con Dios. ¿No? Psicótico podría ser, pero entonces íntima es difícil, sería. Claro, como definir un poco la intimidad hoy. Y hay hartas claves, en psicoanálisis también, evidentemente, pero por ejemplo en filosofía, ¿no? Hay como esta idea, lo íntimo tiene que ver, a propósito de las dicotomías, ¿no? Con lo hondo, lo profundo, ¿no? La verdad más verdadera, ¿sí? Estar dentro de el adentro y el afuera, pero también es interesante que en psicoanálisis no es tan asible, porque ¿qué es lo más verdadero? O sea, no es cognoscible o no.
está atravesado por otro, no es algo que es auto nomás, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, ¿qué cosa más íntima que un lapsus, por ejemplo? Claro. Cuando Exacto. uno está... Y donde hay una genidad también, hay Exacto, una diferencia. a eso me refiero. Es decir, hay una genidad. Como la idea de la extimidad, Hay a una propósito de la extimidad, ¿no? intimidad, ¿sí? Y también podría ser pensado desde el punto de vista winnicottiano, ¿no? De lo transicional, de esa paradoja que no es ni subjetiva ni objetiva, no es autoerótica, en fin, es un espacio que tiene algo de inédito, ¿no? Como lo íntimo, como algo inédito, también podría ser pensado así, ¿no? Y que sorprende. Sí, y que tal vez no es algo dado de suyo, ¿no? Yo pensaba también en la figura del diario de vida, que es tan bonito que ahora no existe. Bueno, existen estas otras formas de narrarse a sí mismo, pero que están expuestas a la mirada, al escrutinio, a los likes de los demás. Yo no tengo ni un rollo como conservador con eso, ¿no? Pero igual a mí como más viejita me da un poco pudor. Pero yo recuerdo haber tenido muchos diarios de vida, también hay varios diarios famosos como el diario Ana Frank, ¿no? Donde te inventas a un otro que está en una posición bien de analista en cierto sentido, ¿no? Que no te va a juzgar, que te escucha y dice, bueno, querido diario, o a veces uno le pone un nombre, ¿no? Hoy tengo que contarte algo que no le contaría a nadie, no sé qué. Entonces uno va construyendo esa dimensión o ese espacio o de la intimidad, o esa capa o esa piel interna, ¿no? De la intimidad. Entonces, pero es un concepto, revisé, como bien difícil, bien plural, bien difícil de definir. Entonces, ¿es posible hoy la intimidad? ¿Cómo se vive la intimidad hoy? Porque la intimidad, sí, ¿no? Es algo que se construye, creo, no es parte como de la naturaleza humana. Ahora, también uno podría decir, bueno, ¿los animales tienen intimidad? Ahora los animales tienen todo, ahora los animales no dicen cómo tiene que ser la política. Sí. Sí. Las hormigas, todo. Sí, pues ahora, bueno, yo no he leído esas esas cosas, pero en filosofía están rayando con los animalitos y las flores, las bacterias. Todo, ¿Volvimos a la etología? No, es otra fungi. cosa. No sé qué. Yo no he leído. Poshumanista, no sé. Pero me pareció un tema muy bonito y difícil. Sí, es un... No, es un tema difícil y cuando hablaba al principio de las redes sociales, donde, no sé, por ejemplo, está muy de moda los reality, que la gente quiere ver supuestamente la intimidad de los otros, pero como decías tú, como da la sensación que uno está más expuesto a lo que antes era privado y simplemente se movió el cerco nomás. Sí. Ahora las cosas son mucho más públicas por esta vitrina digital que hace que lo privado empieza a reducirse simplemente. Se confunde intimidad con privado, ¿no? Pero el asunto es que da la sensación de que eso que están viendo no tiene nada de íntimo en realidad. Sí. Y un poco con lo que revisé por mi parte, habían dos cosas que son distintas. Por un lado, un poco lo que decías tú, Pauli, que esta cosa un poco del inconsciente, que es cuando aparece una manifestación a través de un lapsus, lo que pudiese llegar a ser un sueño, que tiene esa ajenidad y sin embargo te interpela. Sí, porque convoca a otro. Pero te obliga a descifrar algo que no va a ser descifrable. Y ahí va de la mano un poco con lo que decías tú de lo que es el otro para nosotros. No va a ser descifrable del todo, no va a ser conocible del todo. Siempre va a tener una cosa que se nos escapa un poco de él. Y es como un chispazo, ¿no? También la intimidad, no es como un estado. Por ejemplo, yo hoy día me acordé de eso, Asociación Libre. Estaba con un amigo, podría decir, que conocí en una cuestión académica, que ojalá no escuche eso. Claro. Que no escuche que necesito los bombing. No, él tiene los bombing propios con su mujer, ¿no? No, pero estábamos conversando ya bien y de repente estaba diciendo algo que, no me acuerdo, la enfermedad de un hijo, no sé qué, y que lo había pasado muy, muy mal. Entonces estamos compartiendo experiencias de cosas, el hijo de una amiga que está la hija de una amiga que está hospitalizada, que ya está mejor, que en fin, ya. Entonces dijo, no, lo pasé como el pi, y se y dijo otra palabra como pésimo, ¿no? Ahí no tuvo ni un valor porque no estábamos en una escena analítica ni nada, pero fue como, ups, y como que sentí que algo pasó con ese lapsus, que igual quedó marcado ahí porque tenemos una relación que no es tan cercana, no sé qué, y había cierta dinámica en que era como cerca, pero más
no tan cerca. Entonces dije, eso lo hubiera dicho si hubiera estado con un amigo. Claro. Sí, como que se le salió algo en la conversación entre varones ahí, pero yo lo vi como un momento de intimidad, fíjate. Por supuesto. Sí, algo pasó como con ese momento en un entre también. O sea, que no es solo algo que va hacia uno, hacia lo más adentro de no sé qué, sino que también pasa entre con otro, ¿no? En cosas chiquititas. Y es importante lo que decís tú de que no es... O sea, por ejemplo, cuando la gente dice mi psicóloga, cuando decíamos la última vez, decía en el episodio Fantasma, decían, ya, tengo que conversar con mi pareja. Y se cree que porque uno va a generar una conversación, ¿no es cierto?, que es lo que cuesta hablar de las emociones, los sentimientos, se va a dar un momento de intimidad. Pero en realidad no sabemos, porque tiene que ver con lo que decías tú, que no... Es un acontecimiento también en la veces, ¿no? Exacto. No se puede necesariamente construir premeditadamente, tener como las herramientas seguras para que nos lleven a la intimidad. Eso lo sabemos nosotros por como eso terapeutas. Es inédita. Sí. Porque eso pasa de vez en cuando, siendo que podemos ver gente muchas veces durante mucho tiempo y son algunos los momentos de intimidad en realidad. Intimidad, uno podría decir. Exacto. Sí, que hay o sea, que en psicoanálisis la experiencia de intimidad es una experiencia constitutiva. En todas las escuelas tiene que haber una referencia a cómo se produce ese momento en el cual uno se noticia de algo que está en uno, pero que no es consciente, ¿no? Es la experiencia del inconsciente al final. Yo también. Hay un conjunto de cosas que son propias de lo que se gatilla en un vínculo con el otro, en el momento del habla inclusive, en cuanto se va desarrollando algo, que le enseñan a uno algo que uno no sabía que portaba, ¿no? Y eso es una experiencia de intimidad, y por eso es constitutiva de la lógica analítica, porque en el fondo, ¿qué es un hablar analítico si no incorpora eso que se crea ahí, pero no porque exista ahí, sino que porque antes no tenía palabra, porque antes no tenía forma, y porque con la mirada, con el aporte, con la interrupción, con la intervención o la interpretación analítica, lo que hace es hacer aparecer algo que estaba dentro del orden de lo informe, diría. Y que cobra otro sentido, es otra versión. Claro, y que transforma la frase, ¿no? Entonces, lo íntimo es lo más enigmático. Claro, podríamos decir que sí. Y uno podría pero también decir lo más propio del también, sujeto. Pero es lo más propio del sujeto. Y podría uno pensar, bueno, ¿qué requisitos psíquicos requiere la vivencia de intimidad? Pero también? Siendo lo más propio también es lo más ajeno. Lo más ajeno. Por eso es de la extimidad, ¿no? Sí. Que vos decías. Pero también uno podría pensar, si es constitutivo del sujeto, bueno, tiene que haber requisitos psíquicos para que haya... para que eso sea posible y para se habilite. que esa experiencia Sí. Pueda ser posible. Y en algunos sujetos eso a veces no está construido, ese registro, bueno, ¿no? Y es el trabajo analítico. O sea, la primera experiencia básica para que haya una relación a lo íntimo es que haya una distancia entre lo que se dice y lo que acontece, ¿no? Exacto. Ese aire que se produce entre la palabra y la experiencia es lo que permite que haya un extra, no dicho, no pensado, no habitado, y que en el acto en el que se pone en evidencia, recién entonces aparece, ¿no? Eso implica como un desafío a la literalidad. Por eso es que nos sirve la interpretación literal, ¿no? Hoy día escuchaba a alguien que me decía que a su hija le habían hecho la psicóloga le había hecho una interpretación, ¿no? Le estaba demostrando que su hija la tenía a ella como adulta en una posición de alguien a conducir, ¿no? De alguien que no tiene todas las herramientas, donde ella le dice en el fondo la omnipotencia de tu hija, ¿no? Que en el fondo ella... Imagínate el juego que hace, le dice, como en el juego la niña conduce un auto y en el asiento del copiloto va la madre, y entonces la psicóloga le dice, bueno, pero ¿por qué tu madre no está conduciendo el auto si es un adulto? Y entonces la niña le dice, no, mi mamá no conduce, yo conduzco, ¿no? Y entonces, pero a mí lo que me llamó la atención fue la interpretación literal del juego, Sí, porque sí. un juego
es un juego, ¿no? Y además es una realización de deseo. Exacto, y es una posibilidad de que un niño pueda conducir un auto. Donde el adulto no conduce, ¿no? Exacto. Y es algo donde está ahí el niño transformando en una ficción algo, ¿no? Es lo que yo te decía en relación a un chiquito que hizo un dibujo maravilloso y que puso la versión imaginada y era un monstruo, y después la versión inventada era un monstruo, y después la versión real era una figura de una familia donde él aparecía con sus padres, ¿no? Y claro, la tentación podría haber sido decirle, bueno, parece que cuando mamá se enoja, tú sientes que se transforma en un monstruo. Y preferí callarme porque dije, eso sería aplastar y literalizar una imago que él pone y dice que es la versión inventada. Bueno, lo dice además. Además sí. lo dibuja, es maravilloso. Y entonces dije, vamos a hacer un cuento con esta versión inventada. A ver este monstruo, ¿qué hace? O sea, que es distinto, ¿no? A decir, esto es tal cosa. Claro, que es lo básico de una interpretación analítica. Una interpretación analítica no puede ir a la literalidad ni de lo que un niño te muestra, ni lo de que un adulto habla, ¿no? Porque lo que tiene que suponer es que por algo se está haciendo ahí. Hay algo del deseo que se realiza en ese acto. Uh-huh. O sea, en el conducir el auto de la niña hay un deseo. Sí. Y ese deseo implica, por ejemplo, efectivamente ser alguien que conduce la vida. No quiere decir que en la realidad ella va a conducir y la mamá o ella está conduciendo, o que ella es muy omnipotente, efectivamente, ¿no? Pero ese hacer algo, ¿no? Es lo que aplasta la intimidad. Exacto. Porque uno puede permitir que algo de eso se realice. Uh-huh. Y podría haber dicho algo súper distinto. Qué rico sería conducir, ¿no? Qué agradable sería saber a dónde uno va cuando eso está conduciendo, o a dónde va con el auto, haber interpretado, y a dónde vamos a ir con este auto, ¿a dónde vamos con el auto? ¿A dónde vamos a llevar a esta mamá? Exacto. ¿No? ¿A dónde queremos llevar a esta mamá? O sea, hay tantas posibilidades de que ese mismo juego sea interpretado en una versión productiva, que la literalización lo que hace es aplastarlas todas y dejarla en un registro de la realidad que es completamente falso, y que lo que hace es moralizar la crianza. Yo pienso que en el trabajo con niños eso es muy frecuente y es una de las cosas más complejas, justamente porque lo que se trata es ayudar al niño a que pueda construir una experiencia íntima en ese espacio de ficción llamado juego, ¿no? Y no aplastarlo en relación a sus padres reales o a su cotidianeidad, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes problemas que yo veo en la clínica con niños, como en estas interpretaciones, cómo se aplasta la posibilidad de construir algo íntimo en la transferencia con el analista, ¿no? Uh-huh. Y termina en interpretaciones efectivamente moralizantes, pedagogizantes, que además angustian mucho más a un niño y a los padres, ni te cuento también, ¿no? Bueno, y lo que decías del diario, por ejemplo, de Ana Frank, es como si hay algo político en la intimidad, en el sentido de poder crear una especie de ubicación psicológica donde uno crea un espacio para poder vivir, ajeno a la mirada del otro, ajeno al poder del otro, ajeno a la necesidad de que sea real o de que sea fantasía. Y me gusta, por ejemplo, una cosa muy básica que dice Winnicott, pero es como cuando uno logra habitar el propio cuerpo, que es como algo extremadamente básico que en la psicosis no siempre se logra, justamente, pero que es esa posibilidad, en el fondo, bueno, de tener un mundo interno. Yo sé que ese concepto tiene un impacto con respecto a la extimidad que estábamos hablando antes, pero también ofrece como esa posibilidad de algo que recogí de Ogden, que es la posibilidad de sentir sus emociones, de poder pensar sus propios pensamientos, de poder vivir en el cuerpo, de soñar sus sueños. Y yo creo que ahí hay algo que también es del orden de la intimidad, que tiene estas distintas facetas, estas distintas dimensiones, pero que son interesantes de recoger. Hay una cosa que me acordé a propósito de lo que vos decís, que es una discusión muy vieja, que está en el simposio del año 27, creo que es, cuando Anna Freud y Melanie Klein discuten sobre la transferencia,
Y bueno, Ana Freud le dice que es difícil pensar en la transferencia con niños porque los padres, digamos, están ahí. El niño está en ese momento construyendo los vínculos con los padres, pero Melanie Klein le dice algo que me parece genial. Bueno, pero no se trata de los padres reales, se trata de la imago. Se trata del mundo interno de un niño, que es distinto, ¿no? Bueno, ese mundo interno es el que uno tiene que construir, ayudar a que advenga en el trabajo, ¿no? Y es la intimidad. Sí. Pero también pasa en la clínica de adultos, ¿no? ¿Cómo escuchamos, ¿no? ¿Cómo puntuamos? Cuando alguien está hablando de un malestar, está hablando de ese malestar, ¿por qué me lo está contando a mí? ¿Por qué llega diciéndome esto? ¿Por qué todas las sesiones alguien llega y me dice estoy cansado? Como si además fuera algo que puede resolver un analista, ¿no? Un analista no puede resolver el cansancio físico de alguien. Pero por alguna razón alguien llega y dice todas las veces estoy cansado, ¿no? Lo que intenta es explorar algo de sí mismo, de ese mundo interno, que a mí sí me parece relevante. Y creo que ese mundo interno en el que tú hablas, Felipe, en términos de objetos, afectos, etcétera, es lo que te permite también después o en todo momento habitar una experiencia amorosa. Porque te permite saber cuáles son las cositas brillantes que tú tienes, ¿no? Para darle al otro. Si tú no tienes idea, en el fondo, cuáles son tus cositas brillantes, que en el fondo son esas experiencias que yo siento ciertas cosas, a mí estas cosas me inquietan, ciertas cosas me ponen un poco loco también, como que es parte como de ese conocimiento que tiene que ver con cómo se organiza tu mundo interno, ¿no? Y cómo se desorganiza también, que yo creo que es una experiencia de adultez súper relevante. Saber qué te desorganiza a mí me parece clave. Si tú no sabes qué te desorganiza, quiere decir que todavía estamos en un estado muy infantil donde necesitas de la organización del otro, ¿no? Claro. Que el otro te diga. Y claro, que efectivamente el psicoanálisis a mí me preocupa harto porque creo que hay una lectura, incluso en las críticas que se hacen entre corrientes psicoanalíticas, que desconoce algo que es esencial en la lógica freudiana, y que es que en el fondo ese mundo interno se construye a partir del encuentro con la experiencia, con los objetos de manera totalmente azarosa, ¿no? La satisfacción no es algo que se encuentre pauteado en ningún libro de desarrollo personal. Uno se va encontrando con la satisfacción y va construyendo su ruta particular, singular, de encuentro con la satisfacción, que luego repite porque es lo que en algún minuto funcionó, ¿no? A veces funciona no tan bien, pero es lo que uno sabe hacer con la vida. A mí me gustaba mis propias experiencias adolescentes, por más pseudo traumáticas que podían llegar a ser. Me gustaba el arrojo que tenían. Y después ibais recogiendo los pedazos. Sí, y después empezabais a ver qué hacíais con eso. Y era un poco lo que está prohibido hoy día. Es como, en uno de los primeros capítulos hablábamos de la Annie Ernaux y de su pura pasión. De hoy día dirían, oye, puta, el amor tóxico, weón, ¿qué onda la mina? Pero irresponsable socioafectiva. Claro. Y el low bombing de la mina y no sé. Claro. Todo estaba mal. Sí. Pero la realidad es que a mí lo que me gustaba mucho del libro es justamente el arrojo de ir hasta el final. Y de hecho, cuando hablábamos antes de esta cosa media masoquista que tenemos, y que es necesario también tener, porque en un libro que leíamos con la Palo hace un tiempo atrás, ¿te acordás que la mina decía, si no tuviésemos el masoquismo nos suicidaríamos todos? Entonces, más te vale ser masoca, en verdad, que te guste un poco el sufrimiento, y que te guste la estética del sufrimiento, y que estés un poco ahí también. Que puedas nadar un poco en el lodo del dolor. Oh, wow. Sí. Oh, wow. O sea, ¿qué sería? ¿Qué sería de la experiencia de la escritura, no? Claro. Ahora estaba leyendo el libro de Han Kang, La vegetariana, que seguro todo el mundo ya leyó, pero yo lo leí ahora. Y me impresiona porque te das cuenta, te imaginas lo que sería un mundo donde efectivamente todas esas cosas tuvieran que ser interpretadas con estas categorías psicológicas. Sí. O sea, esta mina que en realidad yo decía, bueno, en realidad con 10 gramos de trazodona se habría resuelto la vegetariana porque tenía pesadillas y no dormía. O sea, como resolvemos los sueños y el dormir de la mina y se acaba el libro. Pero el tema es que efectivamente la literatura tiene esa posibilidad de vuelo entre la literalidad y la experiencia.
todo el rato, no habría novelas si no hubiera eso. O sea, por eso es que el psicoanálisis probablemente, de hecho en Estados Unidos está en el departamento de literatura, no está en psicología, ¿no? Porque efectivamente nosotros trabajamos justamente con ese oxígeno, ¿no? Y cuando ese oxígeno no existe, bueno, no tenemos nada que hacer, ¿no? Si alguien, por eso es que a veces es muy complejo cuando alguien viene en la idea de resolver algo que efectivamente le duele, pero lo que espera es como una especie de solución fácil, ¿no? Como no espera disfrutar de la experiencia, porque un análisis, una psicoterapia es una experiencia en la que se sufre de partida, porque no hay nadie que no sufra en una experiencia de análisis. Y es parte del trabajo sufrir en esa experiencia, pero también es una experiencia que se recorre, ¿no? Se recorre, no resuelve nada. Exacto, es un recorrido y efectivamente no hay nada que se resuelva. ¿No? Y tú sacas lo que puedes sacar de eso, y eso es lo importante, es lo que tú puedes sacar, la reflexión que tú vas a hacer, lo que a ti te llama la atención, es como... Es eso nada más, no es como una pedagogía, efectivamente, como decís tú, no es como el listado de, oye, con esto sigue lo que te digo porque no vas a fallar, además vas a ser exitoso, millonario, vas a tirar bombas a los países Bitcoin, precarios. Claro. A contracorriente. Claro, es una experiencia que yo creo que en el caso de la intimidad, por eso es tan difícil de recorrerla, ¿no? Porque de lo que habla justamente es de aquello que queda por fuera del discurso. Esa extimidad que también tiene que ver con las experiencias de las huellas némicas iniciales, de todo eso que queda por fuera de aquello que puede construir símbolo, que puede entrar en la cultura, que puede ser hablado, pero que permite efectivamente el ingresar en un mundo mucho más complejo, en donde las premisas de Freud existen, ¿no? El principio de no contradicción, uno puede amar y odiar a la vez, uno puede tener mucho miedo y arrojarse, o sea, no existe esa linealidad en el actuar humano. Oye, qué importante esa cuestión, ¿eh? Como la intolerancia a la contradicción, la intolerancia a todo eso. Y a la ambivalencia, efectivamente. No, pero es como cuando hablamos de estos videos de Jara, de todas estas minas que intentan mostrarnos que son bacanes, que son increíbles. Influencers, como decías vos. Y nosotros hemos perdido la capacidad de decir, oye, es que esta mina me cae pésimo, pero es buena política. Entonces, yo creo que son sus ideas las que me interesan, no si hace la cazuela igual que mi abuela, ¿cachai? El problema es que no podemos a veces conocer sus ideas, ¿viste? Porque nos quedamos en la cazuela. No, sí, bueno. Ese es el ¿Qué querés que te diga? Ahí no hay ninguna intimidad. Cuando hay ideas, pero hay se supone que es la idea, ¿no? Que la intimidad cerca, o que mostrar tu intimidad, que más bien es tu vida privada en la cocina, ahí, digamos. Exacto, claro. Creen que mostrar la intimidad, mostrar la cocina, la cazuela. No, y ahí hay pura estrategia de marketing. Totalmente. O sea, no tiene nada de ese emergente, o cómo es tu cocina, espontáneo. Si es linda. Sí, yo me pregunto a esta gente que asesora, ya no dónde estudió, qué estudió, ¿cómo es posible que asesore de esa manera? ¿no? Yo también lo he pensado. Digo, la gente será tan pelotuda como para decir, no, en realidad ahora sí voy a votar por la Janet Jara porque tiene la cremita no sé qué. Tiene la crema Nivea. Sí, y la crema lechuga de la usa Pamela Gran, no sé. Pero el problema es que esto ya es cultural. O sea, son expresiones. O voy a votar por Toá porque Toá le gusta la cazuela de pollo, ¿viste? Y tiene una cocina preciosa. Yo creo que Toá no come nada. No, yo también. No, sin duda no come nada. Bueno, esa cocina no parecía ser muy usada. Lo más íntimo quizás de toda esta carrera presidencial es la doble personalidad de Matei. Sí. Tocando el piano. Y no quiso y se mandó a cambiar, ahora no aparece más. O sea, la única persona que muestra un síntoma acá es Matei. Sí, la disociación entre Evelyn y Matei. Sí, es Evelyn o Matei y ahí estamos, como ahí hay algo de intimidad. Mira, ni lo privado ni lo íntimo es bueno para los políticos. Y que además no sabe, por favor, no quiero saber, hay cosas que uno no quiere saber. Además no sabe hacer completos, ¿no? Como que todo es un muy cueca para hacer un completo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que eso fue lo más legítimo, ¿no? O lo más honesto. Lo más honesto, claro. Lo más honesto, la disociación. Ya, perfecto. Terminamos por hoy con nuestro minuto cafebrería. Bueno. ¿Qué tienen hoy para proponer? Vos vas a leer, así que comento yo. Sí, pregúntale. Bueno, como lo habíamos repetido en el capítulo Fantasma, igual yo había traído otro libro, pero lo voy a dejar para la próxima. Yo voy a hablar de Han Kang, ya que vos hablaste de la vegetariana. Yo acabo de terminar un libro, Imposible decir adiós. Y es una novela muy difícil,
porque es como un sueño, una ensoñación, porque son reminiscencias de un pasado traumático, de las masacres previas a la guerra de Corea, ¿no? Pero a mí me pareció interesantísima esta novela, porque es como si fuera escrita, yo se los dije la otra vez, en blanco y negro. Yo me imagino esta novela, si fuera a hacerse una película, sería una película en blanco y negro y muy inhóspita, con parajes de nieve imposibles, donde no es posible que haya vida, ¿no? Bueno, el relato es muy simple porque es una periodista que tiene que cumplir el encargo de una amiga que se accidenta y tiene que ir a alimentar a su cotorra, a su pájaro. Y bueno, y para eso tiene que hacer un viaje muy largo en una isla y queda atrapada en una tormenta de nieve, y ahí empieza la novela. Y aparecen retazos de una matanza brutal que hubo en esa isla en el año 48, donde fueron masacradas como 10.000 personas. Fue un acto brutal cometido por militares, y bueno, Han Kang indaga en el pasado traumático de esta historia de Corea a través de la historia de su amiga y su propia historia. Es una novela muy bien escrita. A mí La Vegetariana también me gustó muchísimo. Es como una ensoñación también La Vegetariana. La escritura de Han Kang tiene... leí también la lección de griego, tiene algo así como de ensoñaciones, ¿no? De repeticiones muy traumáticas, muy difíciles también de ser entendidas. No la recomiendo para leer en vacaciones, para leer cuando uno descansa. No es una novela. Es una novela si uno quiere tener cierta experiencia de sufrimiento. Podemos leer Pero eso a es lo que Han Kang. hemos estado proponiendo todo el rato. Exacto. Pero no para leer, qué sé yo, en Punta Cana, ¿me entendés? En un resort. Es que no va a leer uno en Punta Cana. No va a leer, no va a tomar y a comer. Pero Lo que me gusta de La Vegetariana es lo indomable. es impresionante, impresionante. El jaque a la cultura, al ahueonaje. Aún con la muerte, al costo de la muerte, ¿no? De la muerte propia. O sea, es un acto de... Sí. Esa psicosis es un acto de Es resistencia político. Total. Esta mujer, Han Kang, tiene una cosa muy resistencial y muy interesante para leer. No, buenísimo. Yo voy a hablar de las memorias de Werner Herzog, Cada uno por su lado y Dios contra todos. No sé si uno se encuentra con su lado privado, íntimo, marquetero, no tengo idea. Pero me parece un libro interesante porque él sí ha sido una persona que se ha arrojado a la experiencia. Desde muy chico ha tenido experiencias muy, muy surrealistas, cosas muy interesantes de todo tipo. Un gallo que a los 18 años quiso ser cineasta y se lanzó y nadie nunca lo halló y hizo sus películas y después agarró a Klaus Kinski y se lo lleva, bueno, Aguirre y la ira de Dios. en la selva y sube en un barco, bueno, en una montaña y entonces es una persona que a mí me llama la atención su filmografía, sus documentales, así que recomiendo el libro y recomiendo sus documentales también. Gaspar Hauser, qué buena película, Gaspar El enigma de Hauser, Gaspar Hauser. Grizzly Man, Encuentro en el fin del mundo. Es un gallo que va con su cámara justamente a lo desconocido y va a encontrarse con el otro. Y ahí uno ve y se hace preguntas, me encantan sus preguntas, me gusta su manera de investigar el mundo. Eso. Yo también tenía yo no sabía. sé. Bueno, si querés recomendar algo. Recomendar que sí o sí, cualquier cosa es John Coetzee, pero una persona que sabe hablar bien dice que él es Coetzee. Ya. Wow. Yo le decía Coetzee. A mí me gusta más Coetzee. Coetzee. Pero Coetzee. es sudafricano, el Coetzee. Yeah, Coetzee, Entonces, este escritor que en el 2003 gana el premio Nobel, y yo creo que cualquier cosa que uno lea de él, a ver qué le puedo... que yo me bajó la locura y un verano me leí 8.500 cosas. Entonces, uno puede partir, por cualquier cosa. A ver, déjame ver, que lo tengo acá. A Ogden le gusta mucho Coetzee. La Tiene un caso infancia clínico, de Jesús, Desgracia. Desgracia. 8 cuentos, no sé si son 8 o 7 cuentos morales también, que es muy buen libro. Bueno, cualquier cosa de Coetzee está muy bien. Yo se los puedo prestar porque me bajó la locura y tengo muchos libros de él. La invasión de los bárbaros también. La invasión de los bárbaros, la otra, ¿cómo se llama? Que tiene mucho. Y el otro que me gusta mucho,
David Foster Wallace, el de entrevistas breves con hombres repulsivos, que se hizo una obra de teatro que yo fui a ver también, no sé si la vieron, que es un diálogo entre dos, el de La broma infinita, que es como uno, según dicen los expertos, una de las obras maestras. Los expertos dicen que es increíble, pero es largo y difícil de leer. Es largo y difícil de leer. No, pero ese encuentros breves con hombres, entrevistas breves con hombres repulsivos son una serie de relatos que además lo que a mí me hace disfrutar mucho es lo soberbio de su escritura. Es decir, uno lo va leyendo y dice, bueno, no puede ser tan seco, es como Bach, no sé. Es como una experiencia trans de escritura. Es una escritura impecable, precisa, más allá de los contenidos, porque son varios relatos de cuestiones cotidianas, algunas medias ridículas, y hay uno que se llama La persona deprimida, que es el relato de una mujer que va contando, así como cuando uno habla, bueno, hoy día me levanté, y que es magistral, ¿no? Porque además lo toma desde un punto de vista de lo tragicómico, ¿no? Y es muy interesante, si alguien quiere cachar algo de la depresión ahí, La persona deprimida. Es muy bonito. Súper. Buenísimo. Bien, yo voy a leer un fragmento del libro El viaje inútil de Camila Sosa Villada. Camila Sosa es una autora que se hizo famosa por una novela, Las Malas, una novela preciosa. Es una escritora trans o travesti, diríamos, porque en realidad me parece interesante la resignificación del término travesti dentro del propio campo LGTB y dentro de la propia pugna que hay entre las estéticas más cuicas y las estéticas proletarias, ¿no? Como que en el fondo, por ejemplo, leí una entrevista que le hicieron a la protagonista de Denominación de Origen, y ella decía que en realidad ella era una travesti, porque ya siempre habían existido travestis nomás, ¿no? Como que los trans eran gente que vivía en otros sectores sociales de la ciudad y de la sociedad, ¿no? Bueno, Las Malas es muy bueno, yo he leído casi todo lo de la Camila Sosa, me parece interesante cómo escribe, y es precioso, porque es un viaje interno de Camila Sosa desde la editorial Documenta, y es un viaje interno acerca de cómo ella se vuelve escritora. Pero este fragmento yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy día. Creí durante muchos años que escribía a partir del horror, que el horror lo sustentaba todo, incluso la escritura. Las palabras brotaban del horror como agua de una vertiente. Por esta necesidad de ponerlo por escrito, esa infancia, esa adolescencia complicada, como lo son todas las adolescencias del mundo, durante mucho tiempo el horror dio razones a las palabras. Era inconcebible escribir sobre o desde la felicidad. Y de repente apareció el psicoanálisis, y eso cambió. Y comenzaron a salir los buenos recuerdos que exigían sus propias palabras, su propio lugar en la hoja, y entonces la escritura se hizo ancha como una playa en Brasil, y se llenó de color y de perfumes. Llorar de alegría es como llover con sol. La palabra sufrimiento en la inspiración lo ocupaba todo. Sus dominios se extendían desde la infancia hasta la muerte. Era imposible escribir sobre otra cosa que no fuera el sufrimiento. A veces, cuando aparecía un chispazo de amor, podía distraerme un poco, pero he sabido que el amor trae también el sufrimiento escondido entre las ropas. Como un mal actor, el sufrimiento robaba mi atención sin ética, sin vergüenza. Hace poco me dijeron, la síntesis es lo contrario del análisis. La escritura es analítica en tanto que desmenuza con mayor precisión determinados acontecimientos. En análisis abrí las ventanas y di lugar a otras perspectivas para mirar esos hechos que escribo. El sufrimiento, que nunca puede ser disipado del todo, por lo menos fue distraído. Esos otros ojos con que miro mi vida han cambiado la escritura por completo. Diría que hay un antes y un después del psicoanálisis. Apareció un mundo nuevo que escribir. La aparición de la luz de color, le digo yo. La comprensión de la felicidad, la comprensión del amor, de la existencia del amor en determinados gestos, como la fiebre de mi mamá por comprarme libros para leer o la de mi papá por enseñándome a escribir. Eso ha modificado la escritura casi como una muerte, la muerte del protagonismo del sufrimiento, en mí y en lo que escribo. Precioso. Súper lindo. Bellísimo. Sí. Muy lindo. Bueno, agradecemos a Paulina por habernos Momento de intimidad con acompañado la en lectura. este momento de intimidad. Oye, muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien.
Eso, esa es la idea. Ya. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por tu presencia. Chao, nos Chao. vemos. Chao. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.